seguimos con nuestro programa, a ver si ahora no me equivoco, pero tenía muchas ganas de entrevistar pensando, como veníamos pensando durante la semana, en niñes, en las infancias, a Cielo Salviolo. Cielo es gestora cultural, fue comunicadora, especialista en comunicación para las infancias y tiene, qué sé yo, lo más hermoso que tiene Cielo en su historia, supongo, además de lo que tendrá por privado, es la fundadora, o sea, la primera directora y la fundadora del canal Paca Paca. También volvió después del gobierno de Macri, creo que volvió a retomar la dirección de Paca Paca. Y bueno, ahora debe estar padeciendo un poco lo que está pasando con ese canal, ¿no? Y con nuestro queridísimo amigo Zamba. ¿Estás ahí, Cielo? Acá estoy. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un gusto Bien. hablar contigo. Un ¿Dije placer. bien? Gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Perfecto. En principio quería preguntarte sobre esto. Yo decía que en general cuando se usa a los niños como víctimas puras, se los convierte como en un papel en blanco, ¿no? Como si no tuvieran contornos y además como si se pudiera escribir sobre ellos cualquier cosa, que es un poco, bueno, ¿qué pensás sobre esto? Sí, bueno, a ver, no. Cuando me hiciste la invitación, nosotros ya habíamos conversado un poco también cuando me hiciste la invitación a escribir aquel artículo sobre estas cuestiones que están muy presentes, que uno podría decir que vienen de hace más de un siglo atrás, porque lo primero que pienso es el patronato y esta forma de tutelar a las infancias, que está más viva que nunca hoy, lamentablemente, a pesar de que la creíamos derrotada, pero que un poco avanza sobre sus derechos sociales, culturales, democráticos, de participación con este pretexto, ¿no? Como construyendo una imagen de la infancia como de pureza, y lo digo entre comillas, que debe ser protegida, no contaminada, como algo de inocencia absoluta, que tiene que ser resguardada de amenazas externas, ¿no? Y esas amenazas sean las diversidades, los feminismos, la educación con perspectiva de género, la ESI, los contenidos culturales alternativos, Paca Paca, ¿no? Todas aquellas cosas de las que hay que proteger a los chicos y a las chicas y a las chiques. Y a mí lo que me parece que se construye también un poco ahí es como el argumento para ir con el disciplinamiento de la sociedad en general. Eso es lo que está también detrás, ¿no? Como si la infancia fuese una especie de escudo simbólico, pero detrás de eso hay un ataque de la sociedad en su conjunto y un intento de disciplinar a todos y a todas y a todes. También viene unido esta idea viene muy unido lo de las infancias o el modo de tratar a las infancias con un juzgamiento, no sé si va por ese lado lo que decís de un disciplinamiento al resto de la sociedad, pero como un juzgamiento a quienes los cuidan o tienen que cuidarlos, ¿no? En relación a, no sé, me resuena mucho también la dictadura, ¿no? Y esto de si las madres sabían dónde estaban los hijos, ¿no? O qué. Es exactamente así, por eso yo empezaba tal cual diciendo o haciendo referencia al patronato. El patronato fue un sistema tutelar que antes de que se sancionara la Convención sobre los Derechos del Niño y que cambiara la mirada sobre las infancias, implicaba o concebía a los niños como objeto de tutela. Y que entonces si la familia no los podía cuidar bien, porque la familia no tenía recursos para cuidarlo, había que tutelarlo y el Estado tenía que separar a ese niño de la familia y hacerse cargo de su protección, lo voy a decir también entre comillas, ¿no? Una protección que recortaba derechos, que además ponía la mirada en estigmatizar y demonizar a las familias pobres. Nada alejado de lo que sucede ahora, ¿no? Esta construcción de que a las infancias hay que tutelarlas y hay que protegerlas, y en el nombre de la protección suceden todas estas cosas. Se estigmatiza a sus familias, se demoniza a quienes no tienen, porque además no hay políticas de infancia que acompañen a las familias que necesitan ser acompañadas. Entonces, es más bien al revés, parece que las familias tienen que absorber todo lo que el Estado no, deja de proveer, no solamente en relación a, no sé, podríamos pensar en subsidios o asignaciones universales como la UH, que también
parecía que era la gran política de este gobierno y de pronto ha quedado, se empiezan a caer, ¿no? Porque no actualizan los montos y se empiezan a caer. Pero digo, no solamente en eso, sino en relación a la infraestructura, ¿no? En la idea de que no haya jardines, de que las escuelas queden lejos, ¿no? Digo, es como... parece que hay que tener hijes porque tienen problemas con la tasa de natalidad, pero arreglate sola, ¿no? Sí, sin ningún tipo de ayuda, y esas políticas, como vos bien decís, no solo las de acompañamiento económico, sino ni culturales, ni de educación, ni de infraestructura, porque no solo no hay infraestructura, sino que no hay. Yo pensaba este Día de las Infancias que acabamos de pasar, qué distinto a otros. No hubo nada. Nada. Uh-huh. No hay propuesta cultural que convoque, que genere espacios gratuitos donde las infancias puedan jugar o ser parte activa del entramado cultural. No hay nada, no quedó nada. Uh-huh. Y con una paradoja enorme, que vos lo mencionabas y yo ratifico esa que decías en mi presentación. Después de lo más hermoso en términos personales, lo más hermoso en términos profesionales, laborales, ha sido Pacapaca, claramente. Pensaba que además esa doble moral y ese doble discurso, porque el vaciamiento de Pacapaca se inscribe también en este discurso de todo esto le hace mal a las infancias a las que tenemos que proteger. Pacapaca les hace mal con ese discurso, y cuando anuncian un estreno de programación, anuncian algo como lo que ha circulado todo el tiempo, que no es que quiera llevar la discusión ahí, pero es probablemente el ejemplo más obsceno de adoctrinamiento, que es Tattle Twins, el famoso Tattle Twins, sí. A ver si se da en otro lado, en algunos otros países. Está en YouTube, no, creo que no está en ningún canal, y en el propio YouTube ha sido objeto de burlas, ¿no? De la comunidad de YouTube, porque es obsceno. Uh-huh. Hace poco habías hecho una encuesta con, una consultora que estaban haciendo con Sheila Bilker, ¿verdad? Sí. Sobre consumos infantiles. Sí. Y contanos cómo había sido ese resultado. Y ahí salían cosas bien interesantes para pensar acá en Argentina, que efectivamente la presencia muy fuerte de la tele como dispositivo, pero no como contenido. La tele sigue siendo muy fuerte como dispositivo. Uh-huh. Que no quiere decir que se vean canales en la tele. Se ve YouTube, que es la plataforma más consumida por las infancias que tienen entre 6 y 9 años, que es donde nosotros pusimos ahí la mirada. Después hay otras investigaciones que sobre otros targets que dicen lo mismo, ¿no? YouTube es como está en el podio. Entonces miran youtubers, miran canales de YouTube. Por supuesto no aparece, por suerte, Tattle Twins en ninguna de las investigaciones, pero sí aparece Samba entre los 3 personajes más populares para los niños y niñas argentinos, más queridos y más elegidos, compartiendo ahí con Peppa Pig, que no la destrona nadie. Pero al lado de Peppa aparece Samba, y eso también dice un montón, ¿no? Frente a todo lo que se quiere. Es bastante loco porque pareciera que los consumos infantiles cambian rápidamente, o cambian las generaciones, digo, cuando no está en el aire igual pasa como de generación en generación, o sea, rápidamente pasan los 3 años entre los 6 y los 9 y vuelve a haber chicos que vuelven a ver Samba aunque no tuvieron Pacapaca, digamos. Exactamente, y vos pensás que Pacapaca tiene ya unas 3 o 4 generaciones. Claro. De audiencias, porque como vos bien decís, los chicos crecen, las chicas crecen y después dejan de mirar canales de televisión y pasan a otras plataformas. Y Samba ha sido elegido por todas las generaciones que crecieron con Pacapaca. ¿A qué lo atribuís? Mira, a varias cosas, y nos sigue sorprendiendo, ¿no? No tengo ninguna respuesta como acabada, pero sí creo que tiene varias características, ¿no? La primera, que es un personaje muy irreverente, muy afín a la mirada infantil, se pregunta lo que se preguntaría cualquier niño si tiene la posibilidad de cruzarse con San Martín, y se lo preguntaría en el tono en el que Samba lo pregunta. Por eso Samba también a veces va a la escuela y se aburre y hace lo que no debe hacer y es incorrecto, porque las infancias son incorrectas, en el mejor sentido del término. Y todo eso tiene Samba, y además le da un protagonismo a la mirada infantil enorme, porque Samba
no es, viaja en el tiempo y es parte de los acontecimientos de la historia. Entonces, Claro. y ha estado en todos, y no va como, esto tiene todo que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? No va de observador, interviene en la historia, forma parte de la historia, deja su huella en la historia y la vive como una aventura, porque la historia es una gran aventura. Y si bien Samba en sus más de 200 episodios ha trabajado un montón de temas, siempre los primeros son los de historia, ¿no? Los que Ajá. generan Son más, los que más adhesión, ¿sí? los que más adhesión generan son los de historia y sobre todo la historia de la independencia y las luchas por la independencia. Que Ujú. también pienso que hay algo ahí muy emparentado con ese momento de la vida, de las Mm. infancias, ¿no? También, de Claro, la como búsqueda que de la se le empiezan a mover autonomía. las figuritas del libro. Exactamente, claro, sí, porque es muy loco que siempre lo que genere la adhesión más fuerte sea eso, ¿no? Ujú. Y también una semilla de esperanza pongo ahí, también en las infancias, que también la tengo, ¿no? Y la tengo no Está solo por difícil eso. igual, porque cuando después de ahí pasan a los youtubers y hay como una cultura, yo pienso cuánto no sé si no es la palabra institucionalización, pero la normalización del bullying a través de los youtubers contribuye a, no sé, a la generación eso de como de masculinidades agresivas, sobre todo los varones, ¿no? Sí, Más agresivas, esto, ¿no? Sí, no sé, sí, yo sí, recuerdo. también los contenidos, por supuesto, naturalizan un montón de situaciones de violencia, ¿no? Ujú, Pero sí le tengo, yo, y no desde un lugar ni romántico ni ingenuo, porque los pibes, las pibas la están pasando muy mal, porque mm, esto que decíamos, no hay solo hay como un ataque en muchas líneas, ¿no? Hay un ataque que tiene que ver con lo económico, mm, porque no son, digo, lo mismo que le pasa a este gobierno con las dos partes de la población que no son económicamente activas, los niños y los adultos claro, mayores. ujú, sí, Que víctimas de ataque, ¿no? Entonces hay un ataque que es económico, porque no producen, eh, y después hay un ataque que es simbólico y cultural, que es esto que hablábamos, ¿no? De lo que las infancias representan y del uso de eso también para esconder otras formas de disciplinar a la mm. sociedad en general. Y, Pero, y perdón. no, en cuanto a los consumos culturales, ¿vos crees que se puede poner límites, se puede regular la exposición a YouTube? ¿Cómo lo Se ves eso? puede, es una Mm, negociación permanente. mm, Porque también digo, hay que decirlo desde con total honestidad, ¿no? Varias cosas sí, ahí. Sí se puede. También es un momento muy difícil para las familias, muy mm, rotas por un montón de temas, que además cargarse como parte de la crianza esa negociación de qué ven, de qué no ver, de saber, porque hay que saber qué ven para negociar. Hay que claro, entender qué está pasando, con qué contenido se relacionan, cómo es ese vínculo. Hay que conversar eso, hay que discutir eso lleva tiempo. mm, Tiempo en la casa, tiempo en el hogar, lleva tiempo en la escuela también. claro, Eh, pero sí creo que, claro que se puede. Sí creo que lo que no funciona es la prohibición sin esa conversación. Por supuesto ujú, que según las edades es muchísimo más fácil, uno con los más chicos no negocia, impone, mm, porque claro, es distinto, es más fácil. y Es sí, más difícil cuando del otro lado te retrucan y sí. y o te insisten y te insisten hasta que te ganan la batalla. Y lo digo con conocimiento de causa. Tengo mellizos de 10 yo. Uh. Bueno, pasaste una parte ya, Ya pasaste una pasé gran una parte. pasé una parte, pero Ahora te no, viene la peor, la adolescencia. eso me dicen todos. No, y tengo uno de 21 que Claro, ya va para claro, tuviste autopista, a digo los yo. mellizos porque te olvidaste lo que era la adolescencia del mayor, decí la Total, verdad. total, total. Eh, Pero sí creo que se puede, creo que hay que conversar, creo que hay que dialogar, creo que los adultos no tenemos que demonizar todo lo que sucede en YouTube, sino tratar de aproximarnos un poco a ver qué es lo que está pasando ahí, que por supuesto hay cosas muy nocivas, pero también hay otras que no lo son tanto. Es una batalla mucho más difícil que dar que la que dio Paca Paca en la tele, también es cierto. Eh, Porque el otro día leía hace poco un informe, una publicación de una revista muy conocida, muy respetable, que investiga cuestiones sobre contenidos infantiles, que como si yo dijera, cada
15 millones, mira, no quiero decir mal el dato, pero era como una proporción de cada 15 millones de horas que genera la industria, hay 15.000 millones de horas que generan los usuarios. Wow. Porque nunca hubo lo que sucede ahora, digamos, los contenidos hechos por los usuarios, que es lo que más se impone y lo que más se consume, porque lo que consumen las infancias también es eso. Cuando ven, cuando scrollean sin parar. Scrollean sin parar, claro. Cielo, te agradezco muchísimo un placer, este ratito. Me sigo hablando yo. No, la verdad que está bueno, yo también seguiría hablando. Pero bueno, esperemos encontrarte en algún otro lugar produciendo contenidos, eso te lo digo de corazón. Ojalá podamos volver a tomar los medios, no solo de producción, sino también de comunicación. Te mando un abrazo enorme. Te mando. Muchas gracias. ¡Ay, Chicuchi!